Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora en nuestro canal TRO, en nuestro programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente relacionado con las necesidades jurídicas que tengan ustedes, todos los televidentes del Gran Santander. Hoy comenzamos semana con uno de los temas recurrentes aquí en Actúe en Derecho, tema de pensiones, tema de seguridad social, tema laboral. Y es que las transformaciones sociales que se están dando en nuestro país en este último año a raíz de esta pandemia ha llevado a que el gobierno nacional tome decisiones a través de decretos de sus ministerios, en esta oportunidad el decreto 1174 del Ministerio de Protección Social, donde puso un mínimo de protección social. Ojo con este término, televidentes, mínimo de protección social, término que está relacionado también en el Plan de Desarrollo Nacional, donde convierte en contribuyentes a todos los trabajadores que ganen un salario mínimo, 2 salarios mínimos y ojo con esto, los que devenguen menos de un salario mínimo también. Miren cómo se está moviendo, cómo es el movimiento en este momento respecto a la situación laboral del país. Y la semana pasada se empezó a impulsar un proyecto de ley, lo está impulsando el representante a la Cámara, Alfredo de Luque, donde se empieza a pagar el trabajo remoto. En este último semestre las condiciones laborales de las personas siempre han sido a través del teletrabajo, a través de su casa, a través de las redes virtuales y hay un proyecto de ley en el cual ha sido muy polémico porque se dice que se va a empezar a pagar el trabajo por horas. Ojo con esto, televidentes, ya pasó este proyecto de ley por la Cámara de Representantes, está el decreto 1178 del Gobierno Nacional, donde reglamenta el mínimo de protección social. Y ahora, con este proyecto de ley que con el que se piensa pagar por horas la labor que realicen los ciudadanos, pues son situaciones que tenemos que estar muy pendientes y la vamos a empezar a socializar con nuestros profesionales aquí en Actúe en Derecho. Por eso queremos darle la bienvenida a nuestro profesional invitado, al doctor Jorge Luis Quintero, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Jorge Luis, muy buenas tardes. Reinaldo, buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Bueno, doctor, es una situación bastante compleja, las transformaciones sociales a través de decretos reglamentarios y leyes que hace rato no veíamos en nuestro ordenamiento jurídico y que evidentemente van a transformar el sistema de seguridad social y laboral de nuestro país. Doctor Jorge. Claro, Reinaldo, hay que poner la mirada en lo siguiente. Recordemos que el Código Sustantivo de Trabajo desde hace varias décadas ha venido regulando lo que son los trabajadores de jornada incompleta. A mí las iniciativas de las reformas laborales por horas o demás me parecen un avance, una conquista respecto a lo que tiene que ver con la seguridad social. Incluso en el año 2013 ya se logró avanzar en ese sentido con el decreto 2616. Son situaciones bastante complejas, son las dinámicas legislativas acorde a la nueva realidad social que todos los habitantes del territorio estamos viviendo. Pero para entrar en materia con este tema, vamos a ver un informe que nos traen nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta respecto a esta situación tan importante que es el teletrabajo y el sistema de seguridad y de protección social en nuestro país. Durante este periodo legislativo, el Congreso discutirá la aprobación del proyecto de ley que permitirá la contratación por horas de los colombianos, abriendo la posibilidad de insertar más personas al mercado laboral y disminuir las altas cifras de desempleo que reporta el DANE. De ser aprobado, cualquier profesional o trabajador en el país, sin importar oficio u ocupación, podrá ser tenido en cuenta por las empresas para ejercer su labor en términos de horas, pero las cuales no deben ser inferiores a las equivalentes a media jornada laboral.
El documento, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, sigue su curso en el Senado y, entre otras cosas, propone que se respeten todos los derechos laborales del empleado, incluidos los sindicales y los de seguridad social. Además, que se mantenga la relación de subordinación entre quien emplea y quien trabaja, que se llegue a acuerdos para el reconocimiento de un auxilio de naturaleza no salarial para cubrir los costos derivados de servicios públicos de energía eléctrica, conexión a internet o telefonía y en general de aquellos costos adicionales en los que incurra el trabajador remoto. El proyecto deberá surtir los 2 debates que le restan para pasar a sanción presidencial, pero despierta varios inconformismos por la forma en la que se proyecta una nueva forma de contratar en el país. A medida que avanza la discusión en el Congreso, el Poder Legislativo en nuestro país ya le ha solicitado a los Ministerios de Salud y de Trabajo que en máximo 6 meses reglamente los aportes a Seguridad Social por horas para los trabajadores remotos que desempeñen sus labores bajo esa modalidad. Doctor Jorge Luis, estas nuevas relaciones laborales que está implementando el gobierno nacional no alcanzan a vulnerar los derechos de los trabajadores o los nuevos aportantes? Reinaldo, hay varias miradas y vamos a ubicarnos constitucionalmente. Recordemos que uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho con la Carta del 91 es el trabajo como valor fundante del Estado Social de Derecho. El artículo 25 establece el derecho, el trabajo como un derecho y una obligación y viene a respetar el trabajo independientemente de las modalidades en las que se desarrolle esa actividad. Si nosotros revisamos la Constitución del 91, insisto, con la regulación del Código Sustantivo del Trabajo, que es anterior a la década de los 80, lo que tiene que ver con los trabajadores de jornada incompleta, estas iniciativas, desde la mirada de la seguridad social, permiten abarcar y brindar más cobertura a todo este colectivo que trabaja por días en diferentes lugares o que trabaja por horas y que no se les viene pagando a la seguridad social. Ahora, yo pienso que es el momento de que en Colombia se empiecen a mirar ciertas relaciones laborales, no desde el punto de vista de la disponibilidad, sino desde el punto de vista de la productividad. O sea, esto es fundamental porque en Colombia estamos habituados a un modelo donde se contrata a un trabajador en muchas actividades económicas, en muchos procesos industriales, en muchas actividades de prestación de servicios. En algunas ocasiones el empleador no tiene cómo ocupar a las personas durante la jornada completa. Una iniciativa en este sentido va a permitir que las personas puedan trabajar con diferentes empleadores. Ahora, si nosotros revisamos el 1174, en uno de sus parágrafos, el parágrafo segundo del artículo 4, si bien estoy, indica cómo cuando la persona, al sumar todos los empleos que tenga, si estos ingresos le superan, por ejemplo, el salario mínimo, cada empleador pagará proporcionalmente a salud o a pensión, lo pasaremos al régimen contributivo y para mí, desde mi análisis, este es el complemento del artículo 196, porque quiero mostrarle a los televidentes, esto no es nuevo. El artículo 196 ha garantizado el pago de prestaciones sociales a trabajadores de jornada incompleta. Sin embargo, la cobertura en materia de seguridad social se había venido quedando corta. Son situaciones que debe prever, doctor Jorge Luis, el legislador. Usted mismo lo acabó de decir, tenemos un código anterior a nuestra Constitución Nacional donde habla de principios. Antes la Constitución de 1886 no tenía en cuenta los principios constitucionales que son pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Si en Colombia se aprobara la ley de pago por horas al trabajador, ¿cómo se regiría el pago del seguro social y la jubilación? Bueno, doctor Jorge Luis, estas son las inquietudes que empiezan a rondar en el común denominador de los habitantes del oriente colombiano. La pregunta que nos formula don Nelson. ¿Qué le podemos decir a don Nelson, doctor Jorge Luis?
Mire, aquí, Reinaldo, voy a apropiarme de lo que ya existe. El decreto 2616 permite que cuando una persona trabaje por días, es decir, una persona que trabaje de 1 a 7 días, tiene derecho a que le coticen una semana. Vamos a colocar el siguiente ejemplo. Roberto trabaja los viernes, todos los viernes con X empleador. Trabaja 4 viernes en el mes o 5 dependiendo del mes. Roberto tiene derecho a que le coticen una semana. Si Roberto trabaja los jueves con otro empleador, solo los jueves, va a tener derecho a que le coticen otra semana. Es decir, si nosotros revisamos la cotización por días o por horas, para mí no es inconveniente porque le va a permitir a la persona ir construyendo sus semanas, su pensión. Claro, ¿dónde va a estar la clave? Si presta servicios a varios empleadores, va a acreditar las 4.28 semanas por mes. Si no acredita las 4, los 30 días, como lo trabaje de manera particular a cada empleador, pues podrá cotizar una semana, 2 semanas, 3 semanas. Insisto, es una iniciativa que permite mayor cobertura desde mi análisis en materia de seguridad social. Bueno, es una situación o un modelo anglosajón que nosotros conocemos, es el pago por horas. El pago por hora en nuestro ordenamiento nacional sería más entre 3.500 pesos, doctor Jorge Luis, y 4.000 pesos. Es una diferencia sustancial. Usted acaba de decir que pues, la persona debería tener varios empleadores para poder cumplir las semanas, pues igual dentro de las realidades sociales, especialmente en Bucaramanga y en la ciudad de Cúcuta, donde los emprendimientos o el trabajo depende del más o menos el 93% de emprendimientos que hay en estas ciudades capitales. Y es más o menos un 90% de la informalidad depende de esos emprendimientos, doctor Jorge Luis. 310-245-8548 son nuestras líneas. Este tema es muy importante, apreciados televidentes, ya que, como lo viene diciendo nuestro profesional, las dinámicas son totalmente distintas. Estamos hablando de varios empleadores y no de personas o situaciones laborales donde se están cumpliendo las 48 horas semanales. No, ahora, gracias al teletrabajo, gracias a este confinamiento, se ha debido cumplir esas labores de una forma totalmente distinta. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctor Jorge Luis, ¿existe algún número de horas mínimas que se deba trabajar para que se reconozca el valor de todas las prestaciones sociales? Aquí va una pregunta. O si yo trabajo en una empresa 2 horas a la semana, que serían 8 al mes, ¿tiene que pagarme el valor de las prestaciones de forma proporcional o cómo sería el pago? ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctor Jorge Luis? Aquí, antes de entrarme en esa respuesta, varias distinciones, Reinaldo. Sí, señor. La primera, recordemos que el salario mínimo lo establece en Colombia el gobierno nacional, pero ello no significa que un profesional que vaya a trabajar por horas no pueda tasar su hora por encima del salario mínimo. Esta iniciativa, lo que sería pertinente agregarle es que cuando se trate de profesionales, por decir algo, se tuviera como punto de partida, por decir algo, establecer la hora sobre 2 salarios mínimos. O sea, esto es una situación. Segunda, recordemos que una situación es el teletrabajo, que es una regulación especial en la ley 1221, y otras situaciones son las que estamos viviendo a partir del COVID, que empezaron a darse como lo que es el trabajo en casa. Recordemos que esto tiene connotaciones y características diferentes. Luego, el hecho de que el salario mínimo nos dé 29.066 pesos, desde mi análisis no significa que si Roberto, por ejemplo, es contador y va a ir a trabajar por horas, él fácilmente puede pactar con su empleador y decirle, yo le voy a trabajar a usted la hora a 20.000 pesos. ¿Qué pasa si Roberto se consigue varias horas en varias partes donde lo requieren por esos tiempos?
Porque es que lo que hay que revisar es esto. Mire, ¿qué es lo que se vive en la realidad? Que un empleador que requiere a personas por pocas horas, el empleado requiere su trabajo, como no hay una forma de cotizar, lo dejan en la informalidad, la persona sigue trabajando por horas y el que está perdiendo es el trabajador. Mientras que con el otro esquema, el trabajador va a empezar a tener cobertura. Ahora, para responder al interrogante del televidente, así la persona trabaje 1 hora diaria, tiene derecho al pago de prestaciones sociales. Es un trabajador de jornada incompleta. ¿Y cómo se hace esta interpretación? En Colombia, el máximo de horas, la jornada está en 48 horas a la semana. Ya sabemos que hay un proyecto de ley que busca reducir esto a 45 horas, pero en este momento son 48 horas a la semana. ¿Qué entendemos por trabajador de jornada incompleta? El que no trabaja las 48 horas a la semana, puede trabajar 20, puede trabajar 16, puede trabajar 2, puede trabajar 3 a la semana. ¿Tiene derecho a las prestaciones sociales? Sí. El Código Sustantivo dice, los trabajadores de jornada incompleta tienen derecho al pago de sus prestaciones sociales. ¿Y qué nos marca la pauta? Si Roberto trabaja 2 horas a la semana y se gana 20.000 pesos, en el mes 80.000, se tiene en cuenta este salario para liquidar las prestaciones sociales. Lo que quiero mostrarles, y soy reiterativo a los televidentes, es que miren el artículo del Código Sustantivo del Trabajo. Esto no es nuevo. Lo que apunta es a formalizar y a regular a estas personas que trabajan bajo estas modalidades. Ahora, vamos a enfrentarnos a otro desafío. Las nuevas generaciones no son trabajadores que van a ir a una organización a quedarse en 20 y 40 años. A cumplir horario y que le paguen por la disponibilidad. Nada, los desafíos que se están viendo en el mundo es los empleadores, cómo poder mantener y tener y retener a sus trabajadores. Y esto ya no se da porque un muchacho de 22, 23 años va y trabaja 5 meses, le dice, no, ¿sabe qué? Yo aquí no me siento bien, hasta luego. Y va a ser a la inversa. Vamos a cambiar lo de del siglo XX, de la década de los 70 y los 80, no van a ser los trabajadores bregando para que los tengan y salgan jubilados, sino van a ser los empleadores mirando cómo poder mantener a estos trabajadores siquiera por lo menos por 1 año o 2 años. Son garantías laborales que se empiezan a transformar, muy bien lo ha dicho el doctor Jorge Luis. Las nuevas generaciones no son generaciones que se quedan 8 horas, jornadas de 8 horas, solamente para que le paguen por su disponibilidad, y los empleadores buscan cuantificar y fortalecer la productividad y la ganancia de sus empresas. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. ¿Cómo es el tiempo de vacaciones si tengo contrato laboral, pero me pagan por horas? ¿Son los 15 al año o son menos? Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? El trabajador, al tener derecho a las prestaciones sociales, independientemente de que trabaje 1 hora al mes, 2, 8, 48, al tener derecho a las prestaciones sociales, pues claro, se le van a pagar sus cesantías, sus intereses, sus vacaciones, y tendrá derecho a disfrutar de unas vacaciones. Ahora, la ley 1429 del 2010 también generó un avance porque permite que una persona disfrute solo 8 días de vacaciones. Aquí la clave, desde mi interpretación, es al momento de calcular las prestaciones sociales. Porque es que antes las vacaciones de los 15 días hábiles eran inamovibles. Pero así como nosotros hablamos de globalización o de globalismo, así como apuntamos a ciertas teorías, también debemos ser consecuentes y saber que las nuevas dinámicas del mercado, la nueva estructura sociológica, la nueva forma de pensar, las nuevas generaciones requieren también de disposiciones que se acompasen con esos momentos culturales y sociales que estamos viviendo, por supuesto, brindando la garantía, porque al trabajador hay que garantizarle su seguridad social, al trabajador hay que garantizarle sus prestaciones sociales, al trabajador hay que garantizarle su movilidad. El mismo artículo 42 del Código Sustantivo, 43 de vieja data,
dice que esa prohibición donde un empleador pretendía tener exclusividad no es de recibo, salvo en ciertas actividades. Luego, si nosotros garantizamos un mínimo de derechos prestacionales, sociales, ahora, recordemos lo siguiente: cualquier disposición que se profiera en Colombia tiene que respetar los instrumentos internacionales. Y sabemos que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales, para no salir aquí de Latinoamérica, la Convención Interamericana, establece que en materia laboral, en materia de seguridad social, no puede haber normas regresivas. Luego, estas disposiciones, aunque no se observe de primera vista, pero desde mi interpretación, empiezan a establecer un mínimo de derechos y un mínimo de progresividad, sin entrar a distinguir que vamos a brindar solo la protección a un trabajador que tiene su jornada completa. Y entonces, ¿dónde queda el resto del colectivo laboral? Entonces, aquí vamos a tener presente que los instrumentos internacionales vendrán a garantizar y a cubrir cualquier vacío que de pronto el legislador o el ejecutivo vengan a soslayar al momento de proferir estas disposiciones. En aras del cumplimiento del principio de progresividad y en la garantía de los derechos laborales de los colombianos, estamos en mora de actualizar un código sustantivo que tiene más de 30 años. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Dice nuestra televidente: soy trabajadora de la salud. Estuve en aislamiento por el contacto con un positivo. Estaríamos hablando de COVID-19. La clínica donde laboro me pide que debo pagar los días. ¿Es eso justo o qué debo hacer? Acá surgiría otra pregunta, doctor Jorge Luis, para complementar esta pregunta que nos hace nuestra profesional en salud. Para los profesionales en salud, ¿esta enfermedad COVID-19 no debería ser una enfermedad profesional? Doctor Jorge Luis. Para los trabajadores de la salud, recordemos que es una enfermedad profesional. Eso ya está definido en los decretos que se sacaron del estado de la emergencia económica, es enfermedad profesional. Ahora, se ha generado un vacío respecto a quién asume estos días mientras que la persona está aislada para poder determinar si dio positivo o no dio positivo. El decreto 1109 vino y estableció una regulación, pero sin embargo quedamos cortos. ¿Qué pasa con aquel trabajador que manifiesta que tiene una sospecha, mientras que se establece la prueba para poder determinar si dio positivo o no dio positivo con el COVID? ¿A quién le corresponde asumir este tiempo? Realmente le debería asumirlo el Sistema General de Salud en la medida que se lograra determinar que la persona da positivo. Y si no da positivo, pues tocaría buscar qué recursos del sistema cubren estos días, porque lo que se está pretendiendo en algunas interpretaciones es que el empleador, de acuerdo al artículo 140, recordemos que el artículo 140 dice que cuando el empleador dispone o por su culpa, si no se presta el servicio, debe pagar el salario. Pero ¿qué dejamos de lado? Dejamos de lado que en Colombia hay muchas microempresas, muchos empresarios pequeños. Luego es una carga que no es fácil que un empresario soporte. Cosa diferente es que estemos hablando de ciertas actividades económicas donde los ingresos, las utilidades pueden ser representativas. Sin embargo, desde mi interpretación, hay cargas que no le corresponde asumir al empleador. O sea, aquí es donde la presencia del Estado debe estar. Un Estado le corresponde precisamente garantizar esos derechos a sus ciudadanos, porque, como lo dice la Constitución del 91, esto es una responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Pero en algunas situaciones se ha querido desbalancear la balanza, válgame aquí el juego de palabras, trasladándole a los empleadores una serie de cargas que tampoco le corresponden. ¿Y qué pasa cuando se asfixia al empleador? ¿Qué pasa cuando aquella empresa, aquella persona natural generadora de empleo no es capaz y se quiebra? Pues vamos a tener menos posibilidades de que una sociedad se desarrolle y pueda evolucionar, porque reitero, el trabajo es el valor fundante, uno de los valores fundantes del Estado Social de Derecho colombiano.
Lo que sí ha quedado muy claro de forma taxativa es en el artículo 3 del decreto 666, donde la carga de la implementación de los elementos de bioseguridad pues están a cargo del empleador sí o sí. No hay vuelta de hoja con esa situación. Tienen que asumir el costo de esos elementos de bioseguridad. Doctor Jorge Luis y televidentes, vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este importante tema aquí en Actúe en Derecho. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho y queremos recordarle a todos nuestros televidentes que son tiempos difíciles en los que la responsabilidad social de todos ustedes, los televidentes de Gran Santander, es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Por eso el canal TRO está implementando esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema muy importante, las nuevas dinámicas laborales y los nuevos paquetes legislativos que está implementando el gobierno nacional. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes. Si se aprueba la contratación de pago por horas, el pago que le realizarían a uno por el auxilio de transporte y la liquidación también sería por las horas laboradas. Bueno, doctor Jorge Luis, esta es una pregunta de las tantas preocupaciones que tienen los televidentes de que se llegue a implementar una modalidad de trabajo de estas y que se pierdan beneficios como el auxilio de transporte. Doctor Jorge Luis. Bueno, Reinaldo, vuelvo y lo muestro, ¿no? Estaba revisando, estamos haciendo mención del artículo 197, el de la jornada incompleta. Viene regulado desde el decreto 2663 de 1950. Artículo 199 era la disposición original que se convirtió en el 197 del Código Sustantivo. Recordemos que el auxilio de transporte, como viene de su concepto, es un auxilio. Ahí, ¿cuál es mi interpretación? Una persona puede trabajar 1 hora diaria, tiene derecho al auxilio completo por día, tiene derecho al auxilio completo, es decir, en este momento, de los 102.854 pesos. Porque es que si se pagara el transporte completo, sí sería válido que el empleador dijera, ahora, como usted viene solo mediodía y gasta 2 transportes, uno de venida, uno de regreso, yo le voy a dar la mitad. Si se mirara de esta forma, pero como es un auxilio, desde mi análisis, el trabajador de jornada incompleta tiene derecho al auxilio completo, que deberá tenerse en cuenta, por supuesto, para el cómputo de sus prestaciones sociales. Es decir, si la persona trabajó 2 horas diarias, son más o menos 3.500 pesos de auxilio de transporte que hay que sumárselos para el cálculo de las prestaciones sociales si tiene una remuneración hasta de 2 salarios mínimos. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos televidente en línea. Don Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Jaime, ¿de qué sector nos está llamando? De Girón, Santander. Del municipio de Girón. Don Jaime, ¿cuál es su inquietud? Pues la pregunta para el doctor Quintero es, resulta que mi señora... Buenas tardes. Sí, lo escuchamos, don Jaime. De Girón, Santander. Sí, señor. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Jorge Luis Quintero? La inquietud mía es que le quería preguntar al doctor Quintero. Sí, señor, lo escuchamos. Mi señora, ella tiene 57 años. 57 años. Ella, entonces resulta que ella...
Don Jaime, le vamos a pedir el favor que nos escuche solamente por su teléfono y le baje el volumen al televisor para no tener estas dificultades de comunicación. Ella tiene 57 años. Sí, señor. Ella estaba trabajando, pero se retiró porque... ¿Por qué se retiró su esposa del trabajo, don Jaime? Orina, bájale el volumen al televisor, Orina, venga. Vamos a esperar a que el televidente normalice su comunicación. Don Jaime, lo seguimos escuchando. Bájale el volumen. ¿Por qué se retiró su esposa del trabajo, don Jaime? Ella tiene ahorita hipertensión. ¿Sufre de hipertensión? Ella sufre de hipertensión y al mismo tiempo es diabética y le están aplicando insulina. Es insulino dependiente, sí, señor. Y tiene 750 semanas y 56 años. Sufre de hipertensión y diabética. Listo, Jaime, muchísimas gracias por llamar a Actúe en Derecho. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos contestar a don Jaime respecto a la situación de su esposa, que es hipertensa, tiene 57 años y es insulino dependiente? Doctor Jorge. Jaime, solicitar una calificación de pérdida de capacidad laboral para poder revisar la posibilidad de una pensión de invalidez. Con esa densidad de semanas, la única prestación económica a cargo del Sistema General de Pensiones a la que ella podría aspirar sería una pensión de invalidez. Porque para una pensión anticipada requeriría de 1000 semanas y solo tiene 750. Tiene varias patologías que desde mi experiencia me parece son generadoras de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral representativa. Luego puede existir la posibilidad de una pensión de invalidez. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, dice la televidente. Mi nombre es Talía Bautista. Soy auxiliar de enfermería. Trabajo con una IPS y la IPS no nos paga seguridad social y sí nos obliga a pagar a nosotros y trabajamos 6 días a la semana. Situación compleja la que nos manifiesta nuestra profesional en salud. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a esta profesional en salud? Ahí lo que pasa es que la tienen vinculada mediante un contrato de prestación de servicios, pero sabemos que si se entra a reclamar se podría determinar un contrato realidad. Entonces, ahí Talía, lo que sucede es lo siguiente. En principio, pues a la persona le corresponde trabajar de esa manera si no tiene otro ingreso, pero ya una vez tenga el horizonte definido, otra posibilidad de empleo, pues venir a hacer su reclamación. O sea, el deber ser es que los empleadores paguen como corresponde y que si un trabajador llega a un lugar donde no le respeten sus prestaciones sociales y su seguridad social, decir, bueno, yo no trabajo aquí, pero sabemos que en Colombia la oferta en materia de empleos es reducida y muchas veces los trabajadores les corresponde aceptar unas condiciones que no son las apropiadas, y de ahí la importancia de que en materia laboral los derechos son irrenunciables. El hecho de que ella esté aceptando en este momento estas condiciones no significa que más adelante no pueda entrar a reclamar sus prestaciones sociales y su pago de seguridad social. Porque aquí lo que hay es un contrato realidad. Desde mi experiencia, un auxiliar de enfermería está subordinada. Aquí no puede haber un contrato de prestación de servicios. Y es una disponibilidad muy amplia la que debe tener un profesional en salud, y como nos lo manifiesta nuestra televidente, muchas veces se aprovechan de la necesidad laboral que tienen estos empleados o estos profesionales. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos otro mensaje de nuestros televidentes. Doctor Jorge Luis, si trabajo 12 horas al mes, ¿el pago de los aportes a salud y pensión también es proporcional? ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctor Jorge Luis? Con la figura que tenemos actualmente del decreto 2616, sí. Para mí quedaría inmerso en la modalidad del trabajador de jornada incompleta. Es decir, si trabaja estas 3 horas diarias, estas 2 se le darían 4 días, o si son 6 horas, si son 6 días, perdón, 6 días de a 2 horas, tendría derecho a que le cotizaran una semana al Sistema General de Pensiones,
tendría cobertura total en materia de riesgos laborales, porque recordemos que la modalidad de la Seguridad Social de Trabajadores de Jornada Incompleta lo que permite es que aquellas personas que tengan esta forma de trabajo pueden estar afiliados en salud al régimen subsidiado, se paga a pensión por semanas y la cobertura de riesgos laborales sí se pagan los 30 días. La cobertura de riesgos laborales que termina siendo un factor determinante para salvaguardar la salud y la integridad de todos los trabajadores. 310-245-8548 son nuestras líneas y 648-4820. Tenemos otro mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctor Jorge Luis, trabajé 9 años con contrato indefinido. La empresa entró en liquidación. No me dieron terminación de contrato. Estoy a 2 años y medio de la pensión. La empresa pasó a creencias, yo las pasé, pero no sé cuánto tiempo, dice tipo, pero debe ser cuánto tiempo pasé para que me respondan. ¿Y cómo me dio terminación de contrato? Estoy con doble afiliación. Son como 3 situaciones complejas que tiene el televidente en esta misma pregunta. Doctor Jorge Luis. Bueno, aquí hay una situación y es que si el empleador posible demandado no tiene ya con qué responder económicamente, cualquier reclamación que haga el trabajador pues no va a tener cómo ejecutarla. Ahora, aquí ella cuando muestra al televidente que le faltan 2 años y medio, pues no sé si quiere mostrar alguna condición de prepensionado. Esto es una de las situaciones que se plantea aquí en la pregunta. Entonces, recordemos que en materia de prepensionados, para trabajadores del sector particular todavía no hay ninguna regulación. Hay un proyecto de ley, adelantado también por un representante aquí del departamento, donde se busca que a la persona que le falten menos de 3 años o 3 años no le puedan terminar el contrato de trabajo. Ahora, esta figura en el sector privado la ha venido desarrollando la Corte Constitucional con varias sentencias, varias jurisprudencias en vigor, una sentencia de unificación, pero no hay un lineamiento definido. Hay que revisar de manera particular si esta persona en un momento determinado puede discutir este fuero de prepensionado y lograr pues que le acaben de cotizar sus semanas o que le respeten el contrato hasta que llegue a la edad para pensionarse. Pero hay diversas sentencias y depende de cada situación en particular. Ahora, si hay una vulneración al mínimo vital, podemos entrar a reclamar mediante una acción de tutela, a ver si corre la persona con la posibilidad que el juez ordene le garanticen ese mínimo, y si no logra ya por este camino, pues ¿qué le queda? Esperar y mirar si el empleado realmente puede entrar a cumplir, no solo con las acreencias laborales, sino con otro tipo de acreencias que tenga. Bueno, la ventaja en materia laboral es que los créditos laborales son de la primera clase, pero es una situación que es compleja y es lo que hay que analizar en el Estado colombiano. O sea, por eso en la medida que los empleadores no tengan cómo ir solventando, no tengan cómo ir garantizando, las condiciones de empleo van a ser más complejas, porque se requiere de los empleadores para que pueda haber empleo. Si no hay una persona que se aventure como un emprendedor, como un proyecto, pues no se va a generar empleo. Doctor Jorge Luis, nuestra televidente también nos decía que tiene doble afiliación. ¿Qué puede hacer en estas circunstancias, doctor? Bueno, pero esa parte sí no le comprendo a qué quiere hacer mención que tiene doble afiliación. No, me imagino podría... que a Seguridad Social, me imagino yo ya que hace referencia a eso la televidente. Pero no me atrevo a responderle porque no comprendo a qué hace mención que con doble afiliación. Perfecto, doctor. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Nuestras líneas 310-245-8548 y 648-4820. Este tema es muy importante para todos ustedes, queridos televidentes. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, no hay ningún problema, nuestro televidente esperamos que vuelva a llamar para que haga la consulta correspondiente que necesitaba hacer respecto a este tema que es netamente laboral. Tenemos la última pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes, señores abogados. La inquietud que yo tengo, mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo una empresa puede contratar a trabajadores, a un trabajador? ¿Y qué garantías tiene él para subsistir? Doctor Jorge Luis, la misma preocupación del común denominador de todos nuestros televidentes. ¿Tenemos garantías laborales? ¿Conservamos esas garantías? Doctor Jorge Luis. Bueno, el primer interrogante del televidente es ¿por cuánto tiempo? Esto es indefinido. O sea, no hay un límite en la vinculación, por lo menos en el sector privado, a tal punto que cuando una persona sale pensionada, si trabaja en el sector privado, puede continuar laborando y puede continuar recibiendo su salario y puede continuar recibiendo su pensión. Respecto a las garantías, efectivamente, las garantías están. Las garantías están. Una persona que preste una actividad personal, que reciba una remuneración y que esté subordinado, tiene derecho a un salario, a unas prestaciones sociales, a pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, a cobertura, a protección en materia laboral, insisto, así sea un trabajador de jornada incompleta. Artículo 197 del Código Sustantivo, es decir, la duración en la prestación del servicio o la forma como le paguen al trabajador no es lo que determina el derecho para las prestaciones sociales. Hay personas que piensan, tanto trabajadores o empleadores, que es que si pagan diario o pagan por tarea o a destajo, entonces no hay contrato de trabajo. Esto es una interpretación que no corresponde. Una situación es la vinculación laboral, ya miraremos bajo qué modalidad se puede regir, un contrato a término fijo, indefinido, por duración o labor de la obra contratada. Y una situación muy distinta, lo que tiene que ver con la forma de pago y la jornada en la que se va a prestar el servicio, que itero, estas dos últimas no son las que determinan si estamos o no estamos frente a un contrato de trabajo. Lo ha dicho el doctor Jorge Luis Quintero en el desarrollo de nuestro programa. Existen derechos que son irrenunciables para el trabajador y hay que tener en cuenta cuáles siguen siendo las garantías que tienen las personas que laboran en las distintas empresas, en este caso en el sector privado. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctor Jorge Luis, por favor, pregunte al abogado qué sucede si los empleadores han liquidado las empresas al momento de completar las semanas. ¿Quién o quiénes responderían por la pensión de ese trabajador? Doctor Jorge Luis. Si la empresa, recordemos que cuando se liquida una empresa se nombra un liquidador y este liquidador queda respondiendo por cierto tiempo. Es decir, si una empresa la liquidan en el 2020, agosto 31, vamos a tener un tiempo durante el cual haya cierta responsabilidad por parte del liquidador, pero lo fundamental es que realmente quede con qué venir a responder, por ejemplo, con esos pasivos en materia pensional. Laboral y pensional. Si la empresa no tiene con qué responder, no hay nada que hacer. Pero ahora, si podemos determinar que fue una figura, una desnaturalización del empresario, para evadir ciertas responsabilidades. Perdón, doctor Jorge Luis, disculpe, para universalizar términos, expliquémosle a nuestros televidentes qué es esa desnaturalización del empleador y qué busca con eso, que los televidentes sé que es un término absolutamente nuevo para ellos, ya que esta situación la entienden desde un enfoque totalmente distinto. Doctor Jorge Luis. Gracias, Reinaldo, por la precisión. Sí, o sea, es decir, que busque el empresario utilizar ciertas figuras, como por ejemplo decir que va a liquidar, pero inicia con un nuevo negocio, que pueda entrar a tener con qué responder, pero simplemente a través de esa figura tratar de evadir el pago de ciertas acreencias laborales o acreencias de seguridad social.
Entonces puede que si no se puede avisorar el camino laboral, pues hay otro tipo de responsabilidades administrativas, penales. Aquí sí lo importante es lo siguiente, mire, cuando una persona está prestando el servicio, sea por contrato de prestación de servicios, la modalidad que vengan a presentar, lo importante es que la persona cotice al sistema integral de seguridad social. O sea, lo que yo sí le muestro a un trabajador es, por más necesidad que usted tenga, no se dé el lujo, no permita de estarle prestando servicios a un empleador 1, 5, 8, 10 años sin aportar al sistema integral de seguridad social, porque se está poniendo en riesgo otro tipo de situaciones, como por ejemplo una pensión de invalidez en un momento determinado o una pensión de sobrevivientes. Y es el ahorro que tiene el empleado, doctor Jorge Luis. Lo que usted acaba de decir son situaciones recurrentes muchas veces, ya que la mayoría de las empresas no son grandes empresas con las que contamos en el departamento o en el país. Son empresas que son empresas familiares o son emprendimientos que hasta ahora se están empezando a formalizar, y si no se tienen en cuenta estos pagos, esta cotización, el empleado queda totalmente desprotegido. Doctor Jorge Luis. Efectivamente, o sea, esto es una parte que para mí sí no es negociable. O sea, una persona donde no le ofrezcan su seguridad social, es mejor ir buscando otro empleo. Porque muchas personas han dedicado su tiempo, han pasado 5, 10, 15, 20 años, cuando se dan cuenta se acaba. Es todo un proyecto de vida, 10, 15 años, como usted lo acaba de decir, es todo un proyecto de vida y más de la mitad del tiempo de cotización a pensión. Exacto. Son situaciones bastante complejas que ustedes, queridos televidentes, deben tener en cuenta. Lo dice un profesional en Derecho Laboral y Seguridad Social. Las prestaciones, en los contratos, la seguridad social no es negociable. Si no le garantizan a ustedes, apreciados televidentes, la seguridad social en el sitio donde ustedes estén trabajando, es mejor buscar otra alternativa de trabajo, porque si no tienen esas garantías, los primeros perjudicados van a ser ustedes. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes, 310-245-8548. Buenas tardes. Como profesional empleado, se tiene en cuenta domingos y festivos, pero por horas se perderá este derecho. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? Bueno, claro, al pagar por horas, pues aquí efectivamente el pago ya es proporcional. Aunque al incluirse pues sobre salario mínimo y demás, pues diríamos que este valor va ahí calculado, pero no es tan sencillo el ejercicio. Simplemente si una persona trabaja 2 horas diarias, pues le tasan de esta manera de lunes a viernes. Y aquí esta dinámica del descanso y el domingo, es que miren que este modelo de descansos en domingo y demás correspondía a otra dinámica de la década de los 50, del siglo XX, por supuesto, donde se completaba una jornada, donde era necesario que el trabajador después de 48 horas tuviera un día de descanso, pero en esta dinámica de las 2 horas, el modelo apunta a otro esquema, a otra estructura. Y lo importante aquí es, televidentes, lo importante es que ustedes, al momento de prestar sus servicios, entren a regular de cuánto va a ser el valor de la hora, porque recordemos, el legislador garantiza un salario mínimo, pero no está prohibido que a una persona le paguen por encima de ese mínimo. ¿Quién determina? La cualificación que tenga la persona. Si la persona es una persona competente, capacitada, podrá decir, sí, yo vengo y le trabajo a usted por horas, pero me paga la hora 15.000. Si no, no trabajo aquí. Bueno, lo dice el doctor Jorge Luis, es la redacción de un código acorde a las circunstancias que se daban en esa década, donde habían grandes empresas y las grandes empresas tenían gran cantidad de personas contratadas a las cuales les garantizaban sus prestaciones sociales y la dinámica era totalmente distinta. Ahorita, doctor Jorge Luis, estamos cambiando demasiado rápido. Tuvimos que empezar a implementar el gobierno nacional a través de decretos. La Corte Constitucional
pronunciarse ya más de 3 veces sobre un mismo decreto que hablaba de las pensiones o los aportes a pensiones. Estamos en mora de seguirnos actualizando con estas circunstancias. Mire, usted ha puesto en evidencia esta situación con la gran mayoría de televidentes. Los televidentes de pronto esperaban, bueno, está el nuevo decreto del Gobierno Nacional que salió el 27 de agosto del presente año, y está ese nuevo proyecto de ley, y usted sabiamente le está diciendo a los televidentes, adaptémonos, porque las dinámicas son totalmente distintas. Y estas dinámicas laborales son generacionales. Ya las nuevas generaciones no se van a sentar 48 horas semanales en un escritorio esperando a que le den de descanso el domingo. Ya todos trabajan el domingo también. Doctor Jorge Luis. Exacto, y hay otro. Ahora, y quiero que se mire el decreto 1197, el 2616, como un suplemento a una institución que existe desde la década de los 50. Miren estas figuras, yo las miro desde la óptica de la seguridad social. Hay un avance, hay un progreso. Y no vayan a pensar que una persona que trabaja en ciertas empresas de orden nacional, incluso multinacionales, con estas disposiciones van a venir en retroceso de sus derechos. No es por ese lado. Estas disposiciones apuntan a dar garantías en materia de seguridad social y desde mi experiencia son progresistas en derechos sociales y en garantías mínimas. Ahora, es un fundamento que está en la Constitución desde la reforma del Acto Legislativo 001 de 2005, el poder tener cobertura cuando hay ingresos inferiores al salario mínimo. Doctor Jorge Luis, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en su programa Actúe en Derecho, su casa. Muchas gracias, Reinaldo. Les recuerdo a los televidentes que me pueden buscar a través de las redes con mi nombre, Jorge Luis Quintero Gómez. Ya ustedes continúen con toda nuestra programación del Canal TRO. A continuación, el programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.